Nadie me lee historias, susurró el príncipe alienígena. Antes de adentrarnos en esta historia, den un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. El silencio de los aposentos reales solo lo rompía el suave zumbido de los sistemas ambientales. El príncipe Talón observaba a través de la ventana cristalina las 3 lunas que orbitaban su mundo natal, sintiéndose completamente solo a pesar de estar rodeado por un palacio lleno de sirvientes. El Palacio Real de Vesner era un testimonio de los logros tecnológicos del Imperio Vexarian. Altísimas agujas de cristal luminiscente se elevaban hacia el cielo estrellado, mientras que en el interior, sistemas automatizados atendían todas las necesidades imaginables de la familia real. El imperio abarcaba 12 sistemas estelares con capacidades tecnológicas que lo habían convertido en una de las fuerzas dominantes en su sector de la galaxia. Su poderío militar era reconocido. Su núcleo diplomático, temido y respetado. Sin embargo, a pesar de todos sus avances, había algo que los vexarianos valoraban por encima de todo: el protocolo. Cada interacción se regía por siglos de tradición. Toda relación se definía por la jerarquía y la posición. La emoción se consideraba una debilidad, un rasgo primitivo que debía suprimirse en favor de la eficiencia lógica. Los niños eran criados por algoritmos educativos y especialistas en nutrientes, no por padres o cuidadores cariñosos que pudieran formar vínculos emocionales incómodos. El príncipe Talón tenía 7 ciclos de edad, equivalentes a unos 9 años terrestres. Y como tercer hijo del emperador Vidian, era lo suficientemente importante como para merecer su propia ala en el palacio, pero no lo suficientemente significativo como para recibir mucha atención de su ajetreada familia. Su educación se desarrollaba según el currículo imperial estándar. Su desarrollo físico se desarrollaba según lo previsto. Según todos los parámetros oficiales, el joven príncipe prosperaba. Pero los parámetros no podían medir la soledad. Los grandes ojos almendrados de Talín, de un púrpura iridiscente que se tornaba azul según la luz, parpadeaban lentamente mientras trazaba las constelaciones con una esbelta mano de 4 dedos. La piel del príncipe era de un pálido color lavanda, suave y ligeramente luminiscente en la tenue luz de sus aposentos. Su cabeza carecía de pelo, como era típico en su especie, con elegantes crestas que le recorrían desde la frente hasta la parte posterior de su alargado cráneo. El joven príncipe suspiró. Su aliento empañó momentáneamente la ventana cristalina. Recientemente había descubierto algo fascinante en los archivos históricos. Historias. No relatos históricos ni narrativas educativas, sino historias destinadas exclusivamente al entretenimiento, relatos de aventuras, de amistad, de emoción. Provenían de diversas culturas de la galaxia, y la mayoría estaban catalogadas como primitivas o culturalmente irrelevantes en los archivos imperiales. Pero Telón no podía dejar de pensar en ellas, especialmente en aquellas en las que los padres les leían a sus hijos antes de los ciclos de sueño. El concepto parecía tan extraño, tan innecesario y, sin embargo, tan maravilloso. Un suave timbre indicó que alguien solicitaba entrar a sus aposentos. Talón se recompuso rápidamente, alisándose su atuendo real. Una vaporosa prenda de plata y púrpura que denotaba su estatus. Entre, ordenó, con la voz automática, asumiendo el tono formal que se esperaba de la realeza vexaria. La puerta se abrió silenciosamente, revelando al supervisor supremo de educación Meltar, un vexinario alto y delgado cuya edad se evidenciaba en las crestas más profundas de su cráneo y el tono más pálido de su piel azul. Su Alteza, Meltar hizo una reverencia con la profundidad justa para dirigirse a un príncipe tercergénito. Traigo noticias del cuerpo diplomático imperial. Talón mantuvo una expresión neutral, aunque en su interior sintió un destello de interés. Proceda, supervisor. Las negociaciones con los humanos de la Tierra han concluido con éxito. Como parte del nuevo programa de intercambio cultural, varios diplomáticos humanos se unirán a la Casa del Palacio a partir de mañana. Uno ha sido asignado a su ala como asistente. Tillon había oído hablar de los humanos.
Su planeta era una incorporación reciente a la comunidad galáctica, y aún se consideraban algo primitivos para los estándares vexinarios. Sin embargo, su adaptabilidad y su enfoque innovador para la resolución de problemas habían impresionado incluso al emperador lo suficiente como para establecer relaciones formales. «Ya veo», respondió Telón, cuidando de no mostrar demasiado interés. «Ha sido este humano debidamente instruido en los protocolos del palacio. Han recibido la información estándar, Su Alteza. Sin embargo, es posible que necesite proporcionar orientación adicional, ya que los humanos son conocidos por ser emocionalmente demostrativos. El emperador cree que este intercambio cultural proporcionará una valiosa perspectiva sobre su especie, por lo que se han autorizado algunas concesiones para sus comportamientos primitivos». Tillon asintió solemnemente. «Me aseguraré de que el humano comprenda su lugar». «Muy bien, Su Alteza. Los algoritmos educativos continuarán según lo programado. El humano es simplemente personal complementario y no interferirá con su desarrollo». Meltar hizo una nueva reverencia y se fue. Cuando la puerta se cerró, Telón se permitió una pequeña sonrisa. Un humano en su ala. Tal vez sabrían de esas historias que había descubierto. Tal vez incluso podrían contarle una. La idea era a la vez emocionante y prohibida. La realeza vexaria no se entregaba a pasatiempos tan primitivos. Pero el anhelo por algo, cualquier cosa que pudiera romper la monotonía de su vida perfectamente programada, no lo abandonaba. Esa noche, mientras los sistemas ambientales se atenuaban para simular el anochecer, Telón yacía en su cápsula para dormir, mirando al techo donde una proyección del sistema estelar de Vesner giraba lentamente. «Computadora», susurró, asegurándose de que su voz sonara lo suficientemente baja como para activar los sistemas de monitoreo que informaban a sus supervisores educativos. Los humanos les leen cuentos a sus crías antes de los ciclos de sueño. Tras un momento, la computadora respondió en voz baja, a tono con su volumen. «Afirmativo. Los registros históricos y culturales indican que las unidades parentales humanas suelen participar en el ritual de leer narraciones a sus crías antes de dormir. Se cree que esta práctica fortalece los lazos familiares y favorece el desarrollo del lenguaje». Talón cerró los ojos intentando imaginar cómo sería que alguien le leyera un cuento. No un texto educativo ni un relato histórico, sino una historia llena de aventuras, emoción y todo lo que se consideraba innecesario en la cultura vexinaria. «Nadie me lee cuentos», se susurró a sí mismo. Las palabras cargaban con un peso de soledad que ningún niño de 7 ciclos debería soportar. Poco sabía que sus palabras susurradas desencadenarían acontecimientos que cambiarían no solo su vida, sino la cultura de todo un imperio. A la mañana siguiente, Telón despertó justo a la hora indicada. Los sistemas ambientales aumentaron gradualmente la luz y la temperatura a niveles óptimos mientras completaba su rutina de higiene matutina. Su dispensador de nutrientes ya había preparado su primera comida, una mezcla de nutrientes calibrada con precisión, diseñada para un desarrollo cognitivo y físico óptimo. Mientras consumía su comida, sonó la puerta. Inusualmente, su agenda no incluía ninguna cita a esa hora. «Entre», ordenó. La puerta se abrió para revelar a una mujer humana. Telón había visto imágenes de humanos antes, pero este era su primer encuentro en persona. Era de estatura promedio para su especie, con un rostro redondo enmarcado por cabello corto y oscuro. Su piel era de un cálido color marrón y sus ojos de un profundo ámbar. Vestía el uniforme plateado designado para el personal de palacio, aunque sin los elaborados adornos que los sirvientes vexinarianos solían añadir para denotar sus lealtades a la casa. «Buenos días, Su Alteza», dijo, haciendo una reverencia con la profundidad justa para dirigirse a un príncipe tercergénito. Su vexariano era impecable, aunque su voz tenía una musicalidad de la que carecían las voces vexinarias. «Soy Emily Parker, asignada como su nueva asistente en el marco del programa de intercambio cultural. Es un honor servirle». Talón la observó con curiosidad manifiesta. «Habla bien nuestro idioma». Emily sonrió,
con una expresión muy humana que dejaba ver los dientes, algo que los vexinarianos rara vez hacían. Gracias, Alteza. Llevo 3 años estudiando el idioma y las costumbres vexinarias para prepararme para esta misión. Tila sintió, complacido. Quizás esta humana sea competente después de todo. Supongo que le han informado sobre sus funciones y el horario que debe mantener. Sí, Alteza. Me han proporcionado su horario diario y los protocolos del palacio. Levantó un pequeño bloc de datos. Entiendo que mi función principal es ayudarle con sus necesidades no educativas y representar la cultura humana en el marco del programa de intercambio. Correcto, dijo Talón, volviendo a su comida. Notó que la humana permanecía de pie, esperando más instrucciones. Los sirvientes vexarianos se habrían ocupado inmediatamente con sus tareas asignadas sin necesidad de instrucciones. Quizás los humanos necesitaban órdenes más explícitas. Puede empezar por preparar mi vestimenta para las sesiones educativas de hoy, indicó. Las prendas apropiadas están guardadas en el armario principal. Enseguida, Su Alteza. Emily se dirigió al armario y comenzó a seleccionar la vestimenta correcta con sorprendente eficiencia. Tillon la observaba mientras trabajaba. Había algo diferente en su forma de moverse, en su porte. Los sirvientes veterinarios eran eficientes, pero mecánicos. Emily se movía con una gracia fluida, y ocasionalmente, tarareaba suavemente, un comportamiento que se consideraría muy inapropiado para un sirviente veterinario. Emite sonidos melódicos mientras trabajas, observó Telón. ¿Es un comportamiento humano común? Emily pareció momentáneamente avergonzada. Disculpe, Su Alteza. Tararear es, de hecho, común entre los humanos, sobre todo cuando estamos concentrados en una tarea. Se considera agradable en nuestra cultura, pero entiendo que puede distraerle. Pararé de inmediato. No, dijo Telón rápidamente, sorprendido por su propia reacción. No es desagradable. Puede continuar si eso mejora su eficiencia. Emily volvió a sonreír. Gracias, Su Alteza. A medida que avanzaba el día, Talón se sentía cada vez más fascinado por su nueva asistente humana. Cumplía con sus tareas con eficiencia, pero con una calidez completamente desconocida. Al hablar, su voz transmitía inflexiones y emociones que los sirvientes vexarianos jamás mostrarían. Al ordenar sus materiales educativos, se tomó un momento para admirar la complejidad de un problema matemático en el que estaba trabajando. Al entregarle la nutrición del mediodía, le preguntó si la disfrutaba, una pregunta que a ningún sirviente veterinario se le ocurriría, ya que el disfrute era irrelevante para la eficiencia nutricional. Al anochecer, Talón había tomado una decisión. Mientras Emily preparaba su dormitorio para el ciclo nocturno, se armó de valor. Emily, dijo, usando su nombre por primera vez, tengo una pregunta sobre las prácticas culturales humanas. Ella se volvió hacia él con interés. Por supuesto, Su Alteza. Es parte de la razón por la que estoy aquí. Intercambio cultural. Telón dudó, luego continuó. En mis estudios sobre la cultura humana, descubrí que las unidades parentales humanas a menudo leen narraciones a sus hijos antes de los ciclos de sueño. Es cierto. La expresión de Emily se suavizó. Sí, eso es muy común en las familias humanas. Leer cuentos a los hijos antes de dormir es una tradición milenaria en nuestra cultura. ¿Cuál es el propósito de esta práctica? ¿Es educativa? Emily consideró la pregunta. Puede ser educativa. Sí. Ayuda a los niños a desarrollar habilidades lingüísticas y a aprender sobre el mundo. Pero es más que eso. Se trata de crear vínculos, de crear una sensación de seguridad y comodidad antes de dormir. Y se trata de despertar la imaginación y el asombro. La imaginación y el asombro no son prioridades en la educación vegetariana, dijo Talón con cuidado. No, supongo que no lo serían. Emily respondió pensativa. Diferentes culturas valoran cosas diferentes,
pero los cuentos han sido fundamentales para la cultura humana desde que desarrollamos el lenguaje. Son la forma en que entendemos el mundo, cómo transmitimos valores y tradiciones, cómo exploramos ideas y posibilidades. Los grandes ojos morados de Tallinn parpadearon lentamente mientras procesaba esta información. ¿Conoce muchos de estos cuentos? Emily sonrió cálidamente. Cientos, Su Alteza. Algunos de libros, otros transmitidos oralmente de generación en generación, otros de los medios modernos. Los cuentos están por todas partes en la humanidad. Cultura. Telón respiró hondo, preparándose para lo que podría considerarse una petición inapropiada. ¿Sería posible como actividad de intercambio cultural? Claro, que me leyeras un cuento con fines educativos sobre las costumbres humanas. La expresión de Emily se iluminó de una manera que Tallinn sintió un calor en el pecho. Sería un honor, Su Alteza. ¿Quiere que le traiga algunos libros mañana? Empaqué varios clásicos infantiles humanos como artefactos culturales. Sí, dijo Telón, intentando contener su emoción. Eso sería aceptable para fines de investigación cultural. Emily hizo una reverencia. Entonces los traeré mañana por la noche, después de que terminen sus sesiones educativas. Eso es satisfactorio, respondió Telón usando la frase formal que indicaba el final de una conversación con un sirviente. Pero cuando Emily se dio la vuelta para irse, añadió en voz baja, «Gracias». La humana hizo una pausa, visiblemente sorprendida por la gratitud. Otro comportamiento poco común en la cultura vexariana. «De nada, Su Alteza. Buenas noches». Tras irse, Talón permaneció en su cápsula para dormir, más emocionado por el día que se avecinaba que en mucho tiempo. Fiel a su palabra, Emily llegó a la noche siguiente con una pequeña pila de libros físicos, materiales impresos con páginas de papel, algo que Talón solo había visto en archivos históricos. Los vexarianos habían superado el almacenamiento físico de información hacía milenios. «Son de mi colección personal», explicó Emily mientras colocaba los libros en una mesita cerca del orinal de Tallinn. «Los libros de verdad son algo anticuados, incluso para los humanos de ahora. Pero hay algo especial en tener una historia física en las manos». Telón se acercó a los libros con cautela, como si fueran a desaparecer si se movía demasiado rápido. «¿Puedo?», preguntó, tomando uno. «Por supuesto», sonrió Emily. Tillon cogió el libro de arriba. Estaba encuadernado en tela azul con letras plateadas en la portada. «El Principito», leyó en voz alta. «Se trata de un descendiente real como yo». Los ojos de Emily brillaron. En cierto modo, sin embargo, es un príncipe muy diferente. En realidad, trata sobre la soledad, la amistad y las cosas importantes de la vida que no se ven solo con los ojos. Ha sido una historia muy querida en la tierra durante siglos. Telón recorrió las letras en relieve con los dedos, fascinado por la textura. «¿Me la lees?», añadió rápidamente. «Con gusto», dijo Emily. Señaló la cápsula para dormir. En la tierra, los niños suelen ponerse cómodos en la cama para leer cuentos antes de dormir. «¿Te gustaría?», asintió Telón y se acomodó en su cápsula. Emily acercó una silla a su lado y abrió el libro. El suave crujido de las páginas era un sonido nuevo en la habitación, por lo general silenciosa. Una vez, cuando tenía 6 años, la voz de Emily empezó a adquirir un suave ritmo. Vi una imagen magnífica en un libro sobre el bosque primigenio llamado Historias Verdaderas. Mientras Emily leía, ocurrió algo extraordinario. El joven príncipe, formal y rígido, empezó a relajarse. Su expresión, normalmente cuidadosamente controlada para no mostrar emoción, se suavizó gradualmente. Sus grandes ojos se abrieron de par en par con asombro a medida que se desarrollaba la historia, siguiendo las aventuras de un piloto que se estrella en el desierto y conoce a un misterioso principito de otro planeta. Emily leía con animación, dando diferentes voces a los distintos personajes. Su rostro expresaba las emociones de la historia.
Este aspecto de la interpretación era completamente nuevo para Telón, acostumbrado a la información monótona y sin emociones que proporcionaban los algoritmos educativos. Cuando llegó a la parte donde el zorro le explica al Principito sobre la domesticación y la formación de vínculos, Talón la interrumpió con una pregunta, algo que rara vez hacía durante las sesiones educativas. ¿Es cierto que cuando domesticas a alguien, te haces responsable de él para siempre? Emily bajó un poco el libro. Eso es lo que cree el zorro. Dice, te haces responsable para siempre de lo que has domesticado. Se trata de las conexiones que formamos con los demás y de cómo esas conexiones nos cambian. Ton reflexionó sobre esto. Los vexinarios no forman esos vínculos. Se considera ineficiente. Emily asintió pensativa. Muchas culturas humanas también valoran mucho la eficiencia. Pero hemos descubierto que las conexiones emocionales, aunque a veces confusas y complejas, dan a la vida gran parte de su significado y propósito. Telón guardó silencio un momento, procesando este concepto extraño. Por favor, continúa, dijo finalmente. Emily leyó hasta que llegaron a la parte donde el Principito abandona su planeta, dejando atrás a su amada pero exigente Rosa. Para entonces, los ojos de Talín empezaban a pesarle. Creo que ya es suficiente por esta noche, dijo Emily con suavidad, colocando un marcapáginas entre las páginas. Podemos continuar mañana si quieres. Sí, dijo Talón con voz somnolienta. Me encantaría. Entonces es una promesa, sonrió Emily, poniéndose de pie y dejando el libro sobre la mesa junto a su cápsula de dormir. Buenas noches, Alteza. Buenas noches, Emily, respondió Telón, rompiendo el protocolo al usar su nombre de forma tan informal. Pero por una vez, el protocolo no le importó. Su mente estaba llena de imágenes de un pequeño príncipe en un planeta diminuto con una sola rosa. Y, de alguna manera, el vasto vacío del espacio parecía menos solitario. Al día siguiente, a Talón le costó concentrarse en sus algoritmos educativos. Su mente no dejaba de divagar en la historia, preguntándose qué pasaría después con el Principito. Cuando Emily llegó esa noche con el libro, apenas pudo contener la anticipación. He estado pensando en la rosa, confesó mientras Emily se acomodaba en la silla junto a su orinal. ¿Por qué le importaría tanto al Principito una simple planta? Emily abrió el libro donde lo habían dejado. A veces, las cosas que nos importan no tienen sentido lógico para los demás. La rosa no es solo una planta para él. Es su amiga, alguien con quien ha forjado un vínculo, aunque a veces sea difícil. ¿Como tú y yo estamos forjando un vínculo a través de estas historias?, preguntó Tillon con inocencia. Emily pareció sorprendida y luego sonrió cálidamente. Sí, Su Alteza. Muy parecido. Con el paso de los días, se desarrolló una rutina. Emily cumplía con sus tareas de asistente durante el día, tarareando ocasionalmente o compartiendo pequeñas observaciones sobre la cultura humana. Luego, por la noche, le leía a Telón fragmentos de su colección. Tras terminar El Principito, pasaron a donde viven los monstruos, luego a El Hobbit y luego a Un pliegue en el tiempo. Telón absorbía cada historia con entusiasmo, haciendo preguntas, hablando de los personajes y mostrando gradualmente más y más emoción. Se reía en las partes divertidas, se quedaba sin aliento ante las sorpresas, y en una ocasión, durante un momento particularmente conmovedor en la telaraña de Carlota, Emily notó un brillo en sus grandes ojos morados que podrían haber sido lágrimas. Algo de lo que los vexinarianos eran fisiológicamente capaces, pero culturalmente entrenados para no mostrar jamás. A medida que sus algoritmos educativos informaban de su progreso al Supervisor Educativo Supremo, se produjo un desarrollo inesperado. Las habilidades cognitivas de Talón mostraban una notable mejora. Su capacidad para resolver problemas, sus habilidades lingüísticas e incluso su comprensión de las dinámicas sociales complejas avanzaban a un ritmo sin precedentes. El supervisor Meltar, desconcertado por estas mejoras, decidió investigar personalmente. Una noche,
llegó sin avisar a los aposentos del príncipe Talón. Cuando marcó su código de anulación y la puerta se abrió silenciosamente, se encontró con una escena tan poco convencional que casi activó los protocolos de seguridad. El joven príncipe estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, no en su cápsula de dormir, mientras que el asistente humano estaba sentado cerca, sosteniendo lo que parecía ser un primitivo dispositivo de almacenamiento de información hecho de papel encuadernado. Ambos estaban tan absortos en lo que estaba sucediendo que no se dieron cuenta de su entrada. Y así, Emily decía, con una voz animada y expresiva que me hizo sentir como si me hubiera desmayado ante su despliegue emocional. Frodo estaba al borde del monte del destino, con el anillo colgando de la cadena alrededor de su cuello. Solo tenía que arrojarlo al fuego, y el poder del Señor Oscuro se rompería para siempre. Talón tenía los ojos muy abiertos, su postura tensa por la anticipación. Pero el anillo controlaba su mente. ¿No? ¿Cómo podría resistirse a su poder? Eso es. Exactamente. Emily asintió. Después de todo lo que habían pasado, de todos los peligros que habían enfrentado. ¿Qué? La fría voz de Melter atravesó la habitación como una cuchilla. ¿A qué se refiere esto? Talón y Emily se pusieron de pie de un salto. El libro cayó de las manos de Emily al suelo. Supervisor Supremo Educativo, dijo Talón, recomponiendo rápidamente sus rasgos en la expresión neutral que se espera de la realeza vexinaria. No te esperaba. Evidentemente, respondió Meltar con tono glacial. Se agachó para recoger el libro caído, sujetándolo entre dos dedos como si pudiera contaminarlo. Explícame esta actividad primitiva. Emily dio un paso al frente, haciendo una profunda reverencia. Supervisor Supremo, como parte del programa de intercambio cultural, he estado demostrando una técnica educativa humana tradicional. Se ha demostrado que la inmersión narrativa mejora el desarrollo cognitivo en niños humanos mediante el silencio humano, espetó Meltar. Tendré noticias del príncipe. Volvió su fría mirada hacia Talón. Bueno, Su Alteza, ¿qué tiene que decir sobre participar en un comportamiento tan indigno? Talón se enderezó. En toda su estatura, aún considerablemente más bajo que el supervisor adulto, pero con una renovada confianza en su porte. Autoricé esta actividad de intercambio cultural para comprender mejor a nuestros nuevos aliados humanos. Ha resultado sorprendentemente beneficiosa para mi desarrollo cognitivo, como seguramente habrá notado en los resultados de mi reciente evaluación. Melte entrecerró los ojos. El príncipe tenía razón. Sus métricas habían mostrado una mejora impresionante. Aún así, esto era muy irregular y potencialmente peligroso. El desarrollo emocional se controlaba cuidadosamente en la educación vexinaria, especialmente para la realeza. Sus métricas mejoradas son precisamente la razón por la que vine a investigar, dijo Meltar. Sospeché algún tipo de mejora no autorizada. Esto, levantó el libro con disgusto, no era lo que esperaba encontrar. Si me lo permite, Supervisor Supremo, dijo Emily con cuidado. La práctica de la narración ha sido fundamental para la educación humana durante miles de años. Desarrolla la empatía, el pensamiento crítico, el razonamiento moral y la resolución creativa de problemas. Todas habilidades que benefician los roles diplomáticos y de liderazgo. Los vexarianos no necesitan empatía para gobernar con eficacia, dijo Meltar con desdén. La lógica y el protocolo han guiado nuestro imperio durante milenios. Y aún así, Talón dijo en voz baja, ¿apruebas el programa de intercambio cultural con los humanos, una especie conocida por su inteligencia emocional y adaptabilidad? Sin duda, aprender sobre sus métodos tiene valor diplomático, incluso si decidimos no adoptarlos. Meltar miró al joven príncipe con sorpresa. Este nivel de habilidad retórica y asertividad era inesperado para un séptimo ciclo. Quizás este método primitivo tenía algo de especial. Después de todo, como mínimo, justificaba una mayor investigación en lugar de una prohibición inmediata. Su argumento es convincente, Alteza, admitió Meltar a regañadientes.
Permitiré que este experimento continúe, pero con la supervisión y evaluación adecuadas. Espero un informe formal sobre los beneficios educativos de esta práctica humana en una semana estándar. Gracias, Supervisor Supremo, dijo Telón, haciendo la reverencia justa para expresar gratitud a un alto funcionario. Meltar le devolvió el libro a Emily con evidente disgusto. Asegúrese de que esta actividad se limite a los aposentos privados del príncipe. No sería bueno que otros presenciaran a un miembro de la familia real participando en tales demostraciones emocionales. Por supuesto, Supervisor Supremo, dijo Emily, haciendo una profunda reverencia. Después de que Meltar se marchara, Telón y Emily intercambiaron miradas. Entonces, para sorpresa de Emily, Talón esbozó una sonrisa. Una sonrisa plena y genuina que transformó su rostro habitualmente solemne. Le plantaste cara, dijo Emily, impresionada. Fue valiente. La sonrisa de Talón se desvaneció levemente. Era necesario. No podía dejar que nos quitara nuestras historias, hizo una pausa, con expresión de incertidumbre. ¿Crees que le informará de esto a mi padre? Emily lo consideró. Podría, pero tú lo manejaste a la perfección, presentándolo como una investigación diplomática, y él no puede discutir tus mejores métricas de rendimiento. Telón asintió, pero su preocupación era evidente. Mi padre no tolera las desviaciones de la tradición. Emily le puso una mano suave en el hombro, un gesto de consuelo que se consideraría muy inapropiado en la cultura vexinariana. Para su sorpresa, Telón no se apartó. Entonces tendremos que asegurarnos de que tu informe sea tan impresionante que ni siquiera el emperador pueda objetar, dijo Emily con determinación. ¿Ahora averiguaremos si Frodo logra destruir el anillo? Talón volvió a sonreír y volvieron a sus asientos para continuar la historia. De lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue de que sus sesiones nocturnas de cuentos ya habían empezado a extenderse más allá de los aposentos del príncipe. Uno de los drones de limpieza había grabado sus actividades, y debido a un pequeño fallo en sus algoritmos de clasificación, había categorizado las grabaciones como demostraciones educativas. En lugar de actividades privadas, se habían subido automáticamente a la base de datos central de recursos educativos del palacio, accesible a todos los hijos de la realeza y sus cuidadores. Para cuando Talón y Emily prepararon su informe formal para la supervisora Meltar, algo sin precedentes estaba sucediendo en las guarderías reales y las cámaras educativas del palacio. Los jóvenes vexinarios hacían preguntas sobre historias. Algunos de los algoritmos educativos más audaces, diseñados para adaptarse a las necesidades de aprendizaje de sus alumnos, habían comenzado a incorporar elementos narrativos en sus lecciones. Y algunos de los cuidadores más jóvenes, intrigados por las mejoras en los indicadores de rendimiento provenientes del ala del príncipe Talón, habían comenzado a experimentar con cautela con este extraño método de enseñanza humano. Llegó el día del informe formal, y Talón estaba preparado. Con la ayuda de Emily, había recopilado datos exhaustivos sobre sus mejoras cognitivas, incluyendo análisis comparativos de su desarrollo antes y después de comenzar la narración. Habían enmarcado cuidadosamente la actividad en términos que la cultura vexinaria valoraría: eficiencia, comprensión diplomática, mejora cognitiva, minimizando al mismo tiempo los aspectos emocionales e imaginativos que se considerarían sospechosos. El supervisor Meltar llegó puntualmente, acompañado de 2 miembros del Consejo Educativo Imperial, señal de que este asunto se tomaba muy en serio. Para alarma de Talón y Emily, una cuarta figura entró tras ellos, el mismísimo emperador Vidian. Talón se arrodilló de inmediato, con la cabeza gacha en el gesto formal de respeto requerido en presencia del emperador. Emily lo imitó, con el corazón latiendo con fuerza. Esto fue inesperado y potencialmente desastroso. «Levántate, hijo mío», dijo el emperador Vidian con voz profunda y resonante. A diferencia del color lavanda de Talón, la piel del emperador era de un índigo intenso con crestas más pronunciadas en su cráneo alargado, lo que indicaba su avanzada edad y estatus. Talón se levantó,
manteniendo la mirada respetuosamente baja. Padre, Su Majestad Imperial, este es un honor inesperado. La expresión del emperador era indescifrable, como correspondía al gobernante supremo del Imperio Vexarian. El supervisor educativo supremo Meltar me ha llamado la atención sobre un asunto preocupante. Parece que ha estado participando en prácticas educativas humanas. Sí, Su Majestad Imperial, respondió Talón, esforzándose por mantener la voz firme. Como parte del programa de intercambio cultural, he estado investigando métodos de enseñanza humana para comprender mejor a nuestros nuevos aliados. Así me han dicho, dijo el emperador. Su mirada se dirigió a Emily, quien permanecía en una postura perfecta, pero no podía ocultar por completo su nerviosismo. Eres la humana asignada a la casa de mi hijo. Sí, Su Majestad Imperial, dijo Emily, haciendo una nueva reverencia. Emily Parker, agregada cultural de la Tierra, y has estado enseñando a mi hijo a través de historias. La forma en que el emperador pronunció la palabra la hizo parecer un procedimiento médico dudoso. Sí, Su Majestad Imperial. La educación basada en la narrativa es un elemento fundamental de la cultura humana y se ha demostrado que desarrolla habilidades de razonamiento complejas, comprensión cultural e inteligencia emocional. El emperador entrecerró los ojos ligeramente al mencionar la inteligencia emocional, pero no hizo ningún comentario. En cambio, se volvió hacia Telón. Tengo entendido que has preparado un informe sobre este experimento. Presenta tus hallazgos. Telón se dirigió a la pantalla central de la sala y la activó. Aparecieron una serie de gráficos y puntos de datos que mostraban sus métricas de desarrollo a lo largo del tiempo. La mejora era inconfundible, una marcada tendencia ascendente que comenzó precisamente al comenzar las sesiones de narración. Como puede ver, Su Majestad Imperial, explicó Telón, con voz cada vez más segura a medida que se concentraba en los datos. Mi eficiencia de procesamiento cognitivo ha mejorado un 23,7%, mi capacidad para resolver problemas un 31,2%, un 2% y mi precisión lingüística un 19,8%. En particular, mi modelado de escenarios diplomáticos, la capacidad de predecir y responder a situaciones sociales complejas, ha mejorado un 42,3%. El emperador estudió los datos en silencio. Los miembros del Consejo Educativo murmuraron entre sí, claramente impresionados por las cifras a pesar de sus reservas sobre el método. Estos resultados son significativos, reconoció finalmente el emperador. Sin embargo, existen preocupaciones sobre el desarrollo emocional que los datos no abordan. La realeza vexinaria debe mantener la disciplina emocional en todo momento. Estas historias humanas son conocidas por provocar respuestas emocionales. Si me lo permite, Su Majestad Imperial, intervino Emily con cautela. La capacidad de comprender y predecir las reacciones emocionales de los demás es una ventaja diplomática, incluso si uno decide no mostrar sus emociones. Muchos de los diplomáticos y líderes más exitosos de la Tierra son maestros en reconocer y responder a los estados emocionales de los demás, manteniendo la compostura. El emperador consideró esta una perspectiva interesante. Telón, ¿te ha pasado esto por experiencia? Telón respiró hondo. Este era el momento en el que aseguraría el futuro de la narración en su vida o lo perdería para siempre. Podía tomar la vía segura, restándole importancia al impacto emocional de las historias, o podía decir la verdad y arriesgarlo todo. Pensó en el Principito y su rosa, en Frodo y la carga del anillo, en Charlotte, la araña, sacrificándose por Wilber, el cerdo. Pensó en todo el coraje, la amistad y el amor que había descubierto en estas historias, y en cómo habían llenado un vacío interior que antes ni siquiera sabía cómo nombrar. Padre, dijo, abandonando el tratamiento formal por un momento. Las historias me han cambiado. Me han mostrado mundos e ideas que jamás imaginé. Me han enseñado sobre el coraje, el sacrificio y la amistad. Me han hecho, dudó, y luego continuó con firmeza. Me han hecho sentir menos solo.
Un silencio de asombro se apoderó de la sala. Una referencia tan directa a la experiencia emocional era prácticamente tabú en el discurso vexinario formal, especialmente en presencia imperial. La expresión del emperador permaneció indescifrable, pero algo brilló en sus ojos. Algo que Talón no pudo identificar. Tras lo que pareció una eternidad, el emperador Vidian habló. «Hablas con notable franqueza, hijo mío». Se giró hacia los miembros del consejo educativo. «Déjenos. Deseo hablar a solas con el príncipe y el humano». Los miembros del consejo hicieron una reverencia y se marcharon rápidamente, visiblemente aliviados de escapar de la tensión de la sala. Meltar dudó, y luego lo siguió cuando el emperador lo miró con severidad. Cuando la puerta se cerró, el emperador Vidian hizo algo completamente inesperado. Se sentó en una de las sillas cerca de la cápsula de dormir de Talón, un gesto casual que contradecía por completo el protocolo imperial. «Siéntense», les dijo a Talón y a Emily. Obedecieron, sentándose con incertidumbre en el borde de los asientos frente a. «Lo que has dicho, Talón, se consideraría sumamente inapropiado en cualquier función oficial», dijo el emperador. Su tono era diferente ahora, menos formal, casi coloquial. «Pero no estamos en un cargo oficial en este momento. Somos padre e hijo», dijo en privado. Tillon parpadeó sorprendido. Nunca en su vida el emperador se había dirigido a él de esa manera. «Estas historias», continuó el emperador, mirando los libros apilados ordenadamente sobre la mesa de Talón. «Muéstrame uno que te haya afectado especialmente». Con manos ligeramente temblorosas, Talón recuperó al principito y se lo entregó a su padre. El emperador examinó el libro con curiosidad, abriéndolo y pasando las páginas con cuidado. «Este fue el primero que Emily me leyó», explicó Ton. «Trata sobre un príncipe que vive solo en un pequeño planeta con una sola rosa. Viaja a otros planetas y finalmente a la Tierra, donde aprende sobre la amistad, el amor y lo que significa ser domesticado por otro». El emperador levantó la vista del libro. «¿Y este concepto de ser domesticado, qué significa?» «Significa establecer lazos», dijo Talón, recordando las palabras del zorro. «Cuando domesticas a alguien, te vuelves único el uno para el otro», dijo el zorro. «Uno solo entiende lo que domestica». El emperador guardó silencio un largo momento. Su mirada se movía del libro a su hijo, luego a Emily y viceversa. Finalmente, cerró el libro y lo dejó cuidadosamente sobre la mesa. «Cuando tenía aproximadamente tu edad», dijo en voz baja. «Mi propio padre, tu abuelo, era mucho más tradicional que yo. Las disciplinas emocionales eran más estrictas, la separación entre padre e hijo, más absoluta. Nunca cuestioné este enfoque. Era nuestra forma de ser, la de nuestros antepasados, la base del éxito de nuestro imperio». Talón escuchaba, casi sin atreverse a respirar. El emperador nunca hablaba de asuntos personales, y menos de su infancia. «Como emperador, tengo acceso a todos los registros de los archivos imperiales», continuó, incluidas las grabaciones de vigilancia de todas las habitaciones del palacio. Emily se tensó, pero el emperador levantó una mano para tranquilizarla. «No te alarmes, humano. No estoy aquí para castigar. Estoy aquí porque hace 3 noches, estaba revisando los protocolos de seguridad cuando me encontré con una grabación de los aposentos de mi hijo. Escuché palabras que...». Hizo una pausa, como si forcejeara con algo desconocido. Palabras que me afectaron profundamente. Los ojos de Talón. Se ensanchó al darse cuenta de lo que su padre debió haber oído. «Nadie me lee cuentos», citó el emperador en voz baja. «Eso es lo que te susurraste a ti mismo, hijo mío». La noche antes de la llegada del humano, Talón bajó la mirada, avergonzado de que su momento de debilidad hubiera sido presenciado. Nunca lo había considerado. El emperador continuó, pero se detuvo. Volvió a empezar. «En todos los ciclos de planificación de tu educación, organizando los mejores algoritmos y materiales educativos,
asegurando que tu desarrollo físico se desarrollara según parámetros óptimos. Nunca se me ocurrió que pudieras sentirte solo. Tillon levantó la vista, sorprendido. Su padre había usado la palabra solitario, un estado emocional rara vez reconocido en la cultura vexariana. El imperio está cambiando, dijo el emperador. Nuestro contacto con otras especies, en particular con los humanos, ha traído nuevas ideas, nuevos desafíos a nuestras costumbres tradicionales. Me he resistido a gran parte de este cambio, creyendo que nuestras tradiciones eran superiores. Pero tus métricas, señaló la pantalla, que aún mostraba el rendimiento mejorado de Talín, y lo que es más importante, el cambio que veo en ti. Me dan motivos para reconsiderarlo. Él se volvió hacia Emily. Humano, has hecho algo extraordinario. Has mejorado el desarrollo de mi hijo, a la vez que le has dado algo que toda nuestra tecnología avanzada y miles de ciclos de tradición no lograron proporcionar. ¿Qué es eso, Su Majestad Imperial?, preguntó Emily en voz baja. Conexión, dijo el emperador simplemente. Lo que tu zorro llamaba domesticación. Se puso de pie, retomando su postura más formal. La narración continuará. De hecho, autorizo la expansión de este programa en todo el sistema educativo real bajo tu guía, humano, y con el príncipe Talón como mecenas real del programa. Telón apenas podía creer lo que oía. Padre, Su Majestad Imperial, ¿significa esto? Significa, hijo mío, dijo el emperador con lo que podría haber sido una leve sonrisa, que ningún niño vexario volverá a susurrar para sí mismo que nadie le lee cuentos. El emperador se dirigió a la puerta y se detuvo. Una cosa más, me gustaría presenciar una sesión de narración. No de inmediato. Tengo asuntos que atender, pero quizás pronto. Por supuesto, Su Majestad Imperial, dijo Emily, haciendo una profunda reverencia. Sería un honor. Tras la partida del emperador, Talón y Emily permanecieron sentados en un silencio atónito durante varios instantes. ¿De verdad acaba de ocurrir eso?, preguntó Emily finalmente. Telón asintió lentamente, aún asimilando el encuentro. Nunca había oído a mi padre hablar así. Nunca. Tu susurro lo cambió todo, dijo Emily en voz baja. Esas palabras que te dijiste a ti mismo en la oscuridad, le llegaron de alguna manera. Ton miró los libros de su mesa y luego a Emily. ¿Me lees ahora? Creo que necesito un cuento después de todo esto. Emily sonrió cálidamente. Por supuesto, Su Alteza. ¿Cuál te gustaría? El Principito. Ton lo decidió desde el principio. Creo que ahora lo entiendo de otra manera. Cuando Emily empezó a leer las palabras familiares, Talón sintió algo nuevo, una sensación de esperanza, no solo para sí mismo, sino para toda su especie. Una confesión susurrada había puesto en marcha cambios que podrían transformar un imperio. Todo porque un príncipe solitario había deseado historias y una criada humana había traído libros. En las semanas siguientes, el programa de narración se expandió por todo el palacio. Emily entrenó a otros agregados culturales humanos e incluso a algunos de los más cuidadores vexinarianos adaptables en el arte de leer en voz alta y comentar historias. Los algoritmos educativos imperiales se reprogramaron para incorporar elementos narrativos y un ala de los archivos imperiales se dedicó a albergar una creciente colección de historias de la Tierra y otros mundos. Los jóvenes vexinarianos de todo el palacio comenzaron a mostrar mejoras similares a las de Talance, aunque ninguna igualó su notable progreso. El consejo educativo, inicialmente escéptico, se convirtió en un entusiasta partidario del programa al ver los resultados consistentes en diferentes grupos de edad y niveles de aptitud. El propio Ton se convirtió en una especie de celebridad entre los niños reales más jóvenes. Donde antes había sido un príncipe más, en gran medida ignorado por sus hermanos y primos, ahora lo buscaban, preguntándole por sus historias favoritas y recomendaciones. Se encontró asumiendo un papel de mentor, guiando a los niños más pequeños en sus primeras experiencias con el aprendizaje narrativo.
El emperador Vidian cumplió su promesa y asistió a una sesión de narración, sentado tranquilamente en un rincón de los aposentos de Talín mientras Emily leía El Hobbit. Aunque mantuvo su compostura imperial en todo momento, quienes lo conocían bien podrían haber notado una dulzura en sus ojos cuando Bilbo Bolsón finalmente regresó a su cómoda cueva Hobbit, cambiado para siempre por su inesperada aventura. Tras esa primera sesión, el emperador comenzó a realizar visitas regulares no programadas para observar las narraciones. Nunca participó directamente, pero escuchó atentamente, y ocasionalmente hizo preguntas posteriores que revelaban cuán de cerca había estado siguiendo las narraciones. A medida que el programa cobraba impulso, algo inesperado comenzó a suceder. La rígida formalidad que había caracterizado la vida palaciega durante milenios comenzó a relajarse casi imperceptiblemente al principio, luego de forma más notoria. Los niños vexinarios comenzaron a mostrar más curiosidad, haciendo preguntas que iban más allá de los parámetros de sus algoritmos educativos. Los cuidadores comenzaron a responder con más paciencia, en ocasiones, con interés genuino en lugar de respuestas programadas. Lo más notable fue que los padres, incluso los de linaje real, comenzaron a interesarse por la educación de sus hijos más allá de las revisiones de evaluación programadas. Algunos incluso solicitaron copias de las historias para leerlas ellos mismos, aparentemente para comprender mejor la nueva metodología educativa. Una noche, unos 3 meses después del inicio del programa, Telón se preparaba para su sesión nocturna de cuentos con Emily cuando su puerta intervino, esperando que fuera su padre, quien había adquirido la costumbre de reunirse con ellos 1 o 2 veces por semana. Llamó a la entrada sin levantar la vista del libro que examinaba. Cuando finalmente levantó la vista, se quedó paralizado por la sorpresa. En la puerta no solo estaba su padre, sino también su madre, la emperatriz Laria, quien nunca había visitado sus aposentos privados en sus 7 ciclos. «Madre», dijo, levantándose rápidamente y haciendo una profunda reverencia. «Esto es inesperado». La emperatriz era alta y majestuosa, con el mismo tono de piel lavanda que Telón, pero con crestas craneales más elaboradas, realzadas con delicadas joyas que denotaban su estatus. Su expresión era tan contenida como siempre, pero había algo en sus ojos que Talón nunca había visto antes. Una curiosidad, tal vez incluso un atisbo de incertidumbre. «Príncipe Talón», reconoció formalmente. «El emperador ha hablado extensamente de este nuevo programa educativo suyo. He venido a observarlo yo misma». «Por supuesto, Su Majestad Imperial», dijo Emily, haciendo una profunda reverencia. «Sería un honor para nosotros. Estábamos a punto de comenzar una nueva historia. Esta noche». Levantó un libro titulado El viento en los sauces. «Proceda», dijo la emperatriz, sentándose junto al emperador, quien ya se había acomodado en su lugar habitual. Emily comenzó a leer. Su voz daba vida al mundo de la ribera y a las aventuras de Topo, Rata, Sapo y Tejón. A medida que se desarrollaba la historia, Talón notó algo notable. Su madre, conocida en todo el imperio por su perfecta compostura imperial, estaba ligeramente inclinada hacia adelante, con la mirada fija en Emily, y sus labios se movían ocasionalmente en silencio, como si formara las palabras para sí misma. Cuando Emily llegó al final del primer capítulo y cerró el libro, la emperatriz habló inesperadamente. Había una musicalidad en el lenguaje que era muy eficiente para la retención de información, dijo, claramente tratando de expresar su interés en términos aceptables para la sensibilidad vexinaria. «Sí, Su Majestad Imperial», asintió Emily diplomáticamente. «El ritmo y la fluidez del lenguaje ayudan al procesamiento cognitivo y a la formación de la memoria». «Ya veo», dijo la emperatriz. Luego, tras un momento de vacilación, añadió, «será el señor Sapo». Su comportamiento imprudente acarreó dificultades para sus amigos en los capítulos posteriores. Emily sonrió. «Esa es una excelente pregunta, Su Majestad Imperial. ¿Le gustaría acompañarnos mañana por la noche para averiguarlo?» La emperatriz miró al emperador,
quien asintió casi imperceptiblemente. Creo que sería beneficioso para la educación, dijo. Tras la partida de la pareja imperial, Talón se volvió hacia Emily con los ojos muy abiertos. Mi madre nunca antes ha mostrado interés en mi educación. La emperatriz delega la crianza de los hijos en los algoritmos educativos y cuidadores, como es tradición. Las historias tienen una forma de llegar a la gente, dijo Emily en voz baja, incluso cuando no se dan cuenta de que quieren ser alcanzadas. La noche siguiente, no solo regresó la emperatriz, sino que trajo consigo a los hermanos mayores de Talín, el príncipe heredero Sebron y el segundo príncipe Laur, aunque inicialmente mantuvieron la actitud distante que se espera de un aparente árabe y segundo en la línea de sucesión al final del capítulo en el que el señor Sapo se obsesionó con los automóviles. Incluso ellos estaban completamente absortos con el segundo príncipe Laurit, llegando incluso a pregúntale si los humanos realmente tenían tales artilugios o si eran inventos ficticios. Oh, los tenemos, le aseguró Emily. Aunque son mucho más avanzados ahora que cuando se escribió este libro. Con gusto te mostraré algunas imágenes y especificaciones de la tecnología de transporte actual de la Tierra si te interesa. Laurit, quien siempre había mostrado aptitud para los sistemas mecánicos, intentó ocultar su entusiasmo tras una máscara de interés académico que fuera aceptable para el análisis tecnológico comparativo. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el programa de narración continuó transformando el palacio. Los familiares que rara vez interactuaban fuera de las ceremonias formales ahora se reunían regularmente en diversas cámaras para sesiones de narración. Los indicadores educativos en toda la Casa Real mostraron mejoras sin precedentes. Y lo más notable, la atmósfera emocional del palacio comenzó a cambiar. Al principio, ocurrió sutilmente. Un conserje colocando una mano reconfortante en el hombro de un joven veterinario. Un padre preguntando por las preferencias de un niño en lugar de simplemente consultar los algoritmos. Hermanos colaborando en proyectos en lugar de competir por las clasificaciones de evaluación. 6 meses después de ese primer susurro, confesión, Talón se encontraba en el gran balcón del Palacio Imperial, contemplando la capital. Emily estaba a su lado, tras haber sido ascendida a consejera cultural real en reconocimiento a sus contribuciones. ¿Crees que se extenderá más allá del palacio?, preguntó Tillon, observando el brillo de las luces de la ciudad en el crepúsculo. ¿Empezarán los vexarianos comunes a leerles cuentos a sus hijos? Emily sonrió. Ya lo ha hecho. La proclamación de tu padre sobre las nuevas iniciativas educativas se ha implementado en las escuelas de todo el imperio. Y he oído que se están abriendo librerías físicas, en la capital por primera vez en la historia vexinariana. Telón negó con la cabeza, asombrado. Todo porque nadie me leía cuentos. Y porque tuviste el valor de susurrar esa verdad, dijo Emily. Y porque casualmente tenía algunos libros conmigo y porque tu padre escuchó tu susurro. A veces, los cambios más grandes comienzan con los momentos más pequeños. Telón se giró para mirarla. ¿Te quedarás? Ahora que el programa está establecido, podrías regresar a la Tierra si lo deseas. Estoy seguro de que hay muchos puestos diplomáticos disponibles para alguien con tus logros. La expresión de Emily se suavizó. Y echo de menos ver qué pasa después. Ni hablar, Alteza. Además, añadió con una sonrisa, todavía tenemos tantas historias que leer. Entonces es una promesa, dijo Telón, haciéndose eco de las palabras que Emily había pronunciado aquella primera noche, hacía tanto tiempo. Las leeremos todas, una por una. Todas y cada una. Emily estuvo de acuerdo. Aunque eso podría llevar bastante tiempo. Los humanos llevan miles de años contando historias y creamos nuevas cada día. Es perfecto, dijo Telón, mirando hacia la ciudad. Porque creo que los vexarianos estamos empezando a descubrir que tenemos nuestras propias historias que contar. Mientras las 3 lunas se alzaban sobre la capital vexariana, el joven príncipe y sus amigos humanos permanecían uno al lado del otro,
contemplando el comienzo de un nuevo capítulo en la larga historia del imperio. Un capítulo que había comenzado con un simple y solitario susurro en la oscuridad. Nadie me lee cuentos, había dicho Telón. Pero ahora, en todo el imperio, se leían, compartían, creaban y amaban historias. Y ningún niño vexario tendría que volver a hacer esa confesión susurrada. Y ese fue el final de la historia. Si la escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla les dejo otro video que seguro les gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.